Biblia me habla de un... Ay, ya se fue. Ya se fue. ¿Lo escucharon? ¿Qué dijo? Que la Biblia no me habla ni de 2 dioses ni de 3 dioses. Lo voy a volver a llamar. Bueno, es que nosotros tampoco. Nosotros sabemos que hay un solo Dios. Pero hay que decir así. Cuando él dice que la Biblia no habla de los tres dioses, entonces nosotros tampoco hay que contestarle. Viste, hay que saber Ahora, ante todo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mira, Walter. Dios te bendiga. ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles un dato, mira. Las personas que sostienen la doctrina unicitaria o las personas que sostienen la doctrina trinitaria tienen que saber que esa doctrina no está registrada explícitamente en las Escrituras. Es un desarrollo teológico para demostrar la esencia del único Dios. La Iglesia lo desarrolla y lo establece en 2 concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Todavía finales, casi por el siglo IV, finales del siglo IV, creo. O sea, es un desarrollo teológico. así, pero eso es en la doctrina católica, pero es que hay mucha doctrina. La católica no es la única doctrina que existe en el mundo. ¿Acaso quién dijo que la que guiaba a Dios aquí en la tierra era la católica? Eso es mentira también. Eso es teológico. Eso no es más que está encajonada en la Iglesia Católica, no es testigo de Jehová, no es los adventistas, no es los mormones, no hay ninguna otra religión. Entonces, esa historia de la católica, eso es muy diferente. Tenemos que meternos a la Biblia. A la Biblia es que tenemos que someternos. No porque la católica dijo, no porque el Papa dijo, no, es que eso no es bíblico. Si tú quieres saber una cosa, anda a la Biblia. No A anda. ver, mira, permítame, Dime. por favor. Si nos tenemos que ir a la Biblia, acá yo escuché que toda respuesta tiene que estar en la Biblia. Claro, que Pero si si, no, si yo hago una pregunta, ya se me pibe. ¿quién en la Biblia mencionó la palabra Trinidad por primera vez? No, es que tampoco dice Biblia, pero por eso no lo voy a aceptar como Biblia. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero existen. Tú no ves que no dice que Dios estaba ante el principio. ¿Qué estaba haciendo Dios ante el principio? Eso no está en la Biblia, pero algo tenía que estar haciendo antes de hacer los cielos y la tierra. Algo tuvo que pensar Dios para hacer los cielos y la tierra. ¿Y con quién lo pensó? Eso no está escrito, pero lo tuvo que haber hecho. Porque nadie es loco de hacer una cosa sin antes haberla pensado. ¿Entiendes ahora? Claro, sí, pero como le puedo decir, mira, cuando a alguien le preguntan dónde en la Biblia alguien mencionó la palabra Trinidad, la respuesta es no existe. Entonces, ¿cómo surgió ese término? Ahí es lo que entra la sagrada tradición que la Iglesia Católica utiliza, que el primer personaje que lo llega a usar es Teófilo de Antioquía, aproximadamente hacia los años 180, siglo II. Es el argumento que utiliza la Iglesia Católica en el desarrollo de la doctrina. Mira, y si te digo yo que yo nunca sabía nada de la Trinidad, ¿verdad? Sin embargo, yo leyendo la Biblia, cuando yo empecé, como a los 7 años, aprendiendo a leer y escribir, yo empecé a leer la Biblia también y llegué sin haber sabido que la católica había también, ¿cómo se llama? Acordado que había una Trinidad. Yo llegué a la conclusión que había una Trinidad, pero yo no la sabía cómo interpretar, porque como yo estaba empezando la Biblia, entonces yo dije, hay 3. ¿Por qué? Porque Dios tiene que haber estado hablando con alguien, ¿verdad? Primeramente en eso, ¿no? Yo llegué y si Dios no estaba, si Dios es uno solo, ¿con quién hablaba? ¿Y con quién dijo Dios que hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza? Alguien estuvo a estar allí y no fueron los ángeles, porque los ángeles no estaban antes de la creación. Entonces dime tú, yo llegué a esa conclusión de que Dios no estaba solo, sino que había alguien más con él, ¿verdad? Y entonces, ¿quién me lo dijo a mí? La Biblia, ¿verdad? Ahora,
leyendo la Biblia, varias personas llegaron a la conclusión, ¿verdad? La católica, pero ella estaba ahora solito. Pero la Biblia fue la que me dijo a mí que Dios no estaba solo. El Espíritu Santo es el que me guía a mí siempre. Yo siempre guío la Biblia. Por eso es que yo digo, la Biblia es la única y suficiente guía para conocer a Dios. No falta más nada. Lo demás es opinión de hombre. La opinión de hombre no es la que me guía a Dios, no. La que me guía a mí es la palabra de Dios escrita, porque no la tenemos encarnada ahorita, la tenemos escrita y la tenemos palpable. Porque dice Jesús, donde estén dos o tres en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces quiere decir, yo tengo que creer que Jesús ahorita está conmigo. Ya son dos, el Padre y el Hijo. ¿Me entiendes ahora? Yo no me guío. Mira, yo le entiendo la identificación de personas, pero mira, usted dice que el Espíritu Santo le revela algo así. El Claro, que me Espíritu lo- Santo, ¿y el Espíritu Santo te ha revelado que el Espíritu Santo es Dios? claro que sí. ¿Dónde te lo reveló? Te voy a poner un ejemplo. Ve. En la doctrina de la Trinidad hay argumentos que se usan. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, pero uno en divinidad. Esa expresión no está en las Escrituras. Pero ¿por qué se afirma que el Espíritu Santo es Dios? A ver si lo puedo traer otra vez. A ver. Disculpe, ¿el amigo que estaba hablando es católico o de qué? No. Él es evangélico. Trinitario, pero no es católico. Qué curioso, porque mire, yo le puedo decir que hoy en día hay varias versiones de la doctrina de la Trinidad. Y ellos dicen que la Biblia te lo revela, pero quien revela esa doctrina es la Iglesia Católica. Aló, se me salió, yo no sé qué pasó. Acá te El mismo ahí Satanás, está todo bien. Adelante, sí, adelante. el mismo Satanás es que está saboteando en este momento. Pero Viste, ve. te llamé, así que no hay problema. Sí, gracias, porque yo no hallaba cómo entrar. Mira, como te estaba diciendo, creo que, no sé si me oyeron lo último que dije. Aló, Walter, ¿me estás oyendo? Walter, ¿me Claro, estás y oyendo? Sí, disculpe, ¿no? Freddy, adelante. Yo le hice Yo una apago el pregunta. micrófono para que se escuche bien tu voz y la de Walter. Ajá, mira, ve. Entonces, como a mí nadie me predicó el evangelio, sino que lo tomé directamente de la palabra de Dios, por eso es que yo sé, porque el Espíritu Santo dice en la Escritura que es el que nos guía a toda verdad. Y entonces quiere decir que es otra persona. A esa conclusión llegué yo mismo, que el Espíritu Santo me dio. Si el Espíritu Santo es el que me guía a toda persona, el Padre fue que hizo los cielos y la tierra. ¿Pero con qué lo hizo? Y Jesús es Dios. Entonces son tres personas. Yo no necesité ningún concilio. Yo llegué a esa conclusión leyendo fue la Biblia, no escuchando la opinión de los hombres, porque la opinión de los hombres es mi opinión, porque yo soy hombre. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo que la Biblia es suficiente para entender. Y es el único, no solamente lo suficiente, es la única para entender o para conocer a Dios. Eso que dice, no, porque en el concilio se hizo esto, se hizo eso. No, yo no sabía de eso. Ahorita es que yo vengo a Ya, conocer el mire, concilio, porque lo si la estoy Biblia leyendo. es suficiente, ¿la Biblia no necesita de hombres que te den a entender las Escrituras? Hombres que Dios utiliza para que te den a entender las Escrituras, ¿no se necesita? Sí, hijo, te estoy diciendo, eso ocurrió conmigo. Dios me utiliza para entender las palabras de Dios. ¿Cómo me va a decir a mí que si no necesita a Dios, pero si yo soy uno de ellos? Dios me escogió a mí para que entendiera la palabra de Dios sin que nadie me la predicara. Yo tengo experiencia desde niño, no de ahorita de adulto. Ahorita que yo vengo a saber
que la católica hizo esto y hizo aquello, cuando ya yo lo sabía. Yo conocí la Ok, Trinidad de Dios antes que los católicos me dijeran algo, porque yo nunca he sido católico, ni mis padres tampoco. ¿Viste? Entonces, la Biblia es suficiente, no la opinión de los hombres. La opinión de los hombres, ok, yo la puedo oír, pero no es confiable. Ahora, yo he escuchado mensajes de hombres que Dios me está hablando. Dios me está hablando por medio de los hombres, ¿verdad? Y eso yo Hola. lo he reconocido. Eso yo lo he reconocido. Hola, Constantina, Dios te bendiga. Constantina es de la iglesia adventista, Walter. Freddy es evangélico, pero son trinitarios. Constantina también es trinitaria. Bueno, no, sigan. excelente, buenas tardes. Pero amigo Freddy, mira, yo le entiendo su postura, pero lo que yo quisiera saber es algo, ve. Usted dice que a usted se le ha revelado la Trinidad, las tres personas, excelente. Claro, y por Pero, medio de los hombres me han dicho. mira, abrazas esto, quiero que me escuches, ¿ves? Abrazas esto, confesamos un solo Dios Ajá. en tres personas, Trinidad consubstancial. ¿Abraza eso usted? No te entendí la pregunta, vuélvela a repetir. Mira, lo voy a decir, ve. Confesamos un solo Dios en tres personas, la No, correcto. Trinidad consubstancial. ¿Usted abraza esa fe? Claro que sí, es la verdad, eso está escrito, eso está en la Biblia. ¿En qué parte está escrito? A ver, ¿sería tan amable mostrármelo? Lo que acabo de decir, ¿ah? Confesamos un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial. ¿En qué parte está escrito? Clara, en el libro de Juan, allí te dice, desde el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Ahí dice, empezando, ¿qué es la palabra? Lo que sale del agua de Dios. Y sin la palabra, nada de lo que está hecho fue hecho sin por la palabra. Dice, sigue en el tercer versículo. Y ahí te va diciendo hasta que llega hasta el 14, el versículo 14 que dice, y esa palabra que estaba con Dios en el principio fue hecha carne, no que la palabra sino que fue hecha carne. ¿Y quién la hizo? ¿Y quién fue la que hizo? La hizo carne, el Espíritu Santo. Por eso es que Mateo dice que el Espíritu Santo posará sobre la Virgen y nacerá el Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que pudo haber hecho a Jesús en el vientre de María. ¿Estás viendo? Entonces, la Trinidad no vino a existir si no existía el Hijo. También llegué a esa conclusión, porque sin Hijo no hay Trinidad. ¿Cómo se forma la Trinidad? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sin el Hijo no hay Trinidad. Imagina, para llegarte así, pues, para llegarte hasta ese punto. Iván Roberto, Dios te bendiga. Buenas tardes. Te bendiga, El tema, escucha, el tema acá, Walter católico, Freddy evangélico, bueno, son todos trinitarios. El tema es sobre la Trinidad y Walter está haciendo preguntas. Adelante. Adelante. Mira, Walter, eso es simple, sencillo. La Biblia muestra la Trinidad. Muestra la Trinidad. ¿Cómo la muestra? Pues la muestra porque al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios también y al Espíritu Santo se le llama Dios. El judío para Dios tiene una sola palabra, que es el tetragramatón. Ese tetragramatón no se le llama a nadie más, nada más que a Dios. En el siglo VIII, los masoretas le pusieron vocales para que se pudiera pronunciar. Y de ahí sale el Jehová y el Yahweh. ¿Ok? O sea, el judío puede decirle, Señor, al dueño de una heredad, o le puede llamar Señor, que la palabra griega es kurios, pero jamás le llamará Yahweh o Jehová a un ser humano. Entonces, a Dios, el Padre, se le llama Yahvé. Ok, ¿cómo yo lo sé?
Pues en Juan 17:3 dice que te conozcan a ti como el verdadero Dios. Ahí lo que Dios es traducido de Yahvé. Que te conozcan a ti como el verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está, primero llamándole al Padre Dios. Que te conozcan a ti como el verdadero Dios. ¿A quién? Al Padre. Juan 17:3. Pero al Hijo, ¿cuándo le llaman Dios? Pues en Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, Yahweh, el tetragramatón, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ya tienes un sitio donde le llaman al Padre Dios, el tetragramatón, que es Juan 17:13. Pero en Romanos 9:5, a quien se le llama Jehová, el tetragramatón, Yahvé, es a Cristo. Romanos 9:5. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, que ya tenemos donde se le llama al Padre Dios y al Hijo Dios. Y al Espíritu Santo, ¿dónde se le llama Dios? En Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. ¿Qué dice ahí? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Permiso. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Jehová, a Dios, al tetragramatón. ¿A quién está llamando Dios? Al Espíritu Santo. Hechos 5, 3, 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. O sea que el judío le llama a Dios al Padre, le llama a Dios al Hijo y le llama a Dios al Espíritu Santo. ¿Ok? Le llama más que curios es Señor. Aquí se traduce desde el tetragramatón. Así que si nosotros tenemos que en el Nuevo Testamento se le llama al Espíritu Santo Dios, al Hijo Dios y al Padre Dios, tenemos que concluir que los tres tienen el título de Dios, pero los tres no son lo mismo, son distintos. ¿Por qué? Porque, permiso, ¿por qué? Ese micrófono apáguenlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo cuando está en la cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Cristo al Padre. Padre, no se haga como yo quiero. Hay innumerables versículos donde Cristo, hay un versículo que dice creer en Dios, más creer también en mí, también en mí. O sea que el Padre y el Hijo se diferencian, son dos egos distintos. Pues de ahí sacamos que son tres llamados Dios, más uno solo en divinidad. Así que es bien sencillo. Walter, adelante. Correcto. Eso es correcto. En otras palabras, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, pero uno en divinidad. Esa es la expresión que se utiliza. Correcto. Por eso en la confesión de la Iglesia Católica dice no confesamos a tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, a lo cual lo llama Trinidad consubstancial. Ese es el dato. Pues eso es lo que yo digo. No. Mire, usted ha conocido la verdad de la Trinidad. Estudiando. ¿Listo? Aló. ¿Se refiere a mi persona? ¿A qué estoy oyendo? Yo estaba hablando y me interrumpieron y yo sigo ahora volví otra vez. No sé quién estaba hablando, no sé. Estaba hablando yo, amigo. Estaba hablando yo. ¿Pero quién es yo? Yo no sabía que usted estaba ahí. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez.
Y bueno, bienvenido. ¿Qué iba a saber yo? Yo estaba hablando y me interrumpieron, pero yo me callé para saber qué es lo que iban a hablar. Yo lo que estaba diciendo es que la Trinidad es correcta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres distintos, pero uno solo en divinidad, y di una explicación clara. Sí, ok, correcto. Eso lo entiendo ¿cómo se llama? Y lo acepto. Mira, pero lo que te estaba diciendo yo, que ustedes aprendieron la Trinidad fue indagando en otros libros, además de la Biblia. Pero yo lo que le estaba diciendo al hermano Walter, que yo aprendí la Trinidad fue leyendo la Biblia sin que nadie me indujera a la Trinidad. ¿Por qué supe que había una Trinidad? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces yo dije, ya, entonces no, Dios no puede hablar con los hijos, con los ángeles para hacer a Dios, porque si nosotros, llegué a esa conclusión, si nosotros fuésemos a imagen de los ángeles y a imagen de Dios, entonces, ¿por qué los hombres no nacen con alas? ¿Ah? Entonces no somos imagen de los ángeles. Llegué a esa conclusión, a imagen de Dios solamente, porque Dios no tiene alas. Y nosotros somos creadores, los ángeles no crean. Yo llegué a toda esa conclusión leyendo solamente la Biblia y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, pero ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Estaba hablando con otro que aparece en Génesis, que nadie lo toma en cuenta, pero estaba presente y está, ¿cómo se llama? Y está, ¿cómo se llama? Representado cuando dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas de la tierra. Entonces quiere decir que allá hay Dios, hay dos, el Padre y el Espíritu de Dios. Habían dos, ¿vio? Esa es la conclusión que yo llegué leyendo la Biblia. Entonces, para la eternidad, llegué y me topé con Juan 1:14, que dice que la palabra de Dios fue hecha carne. Entonces dice, entonces lo que se hizo carne es ahí está, es el Hijo. Entonces, ¿cuál es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. ¿Y qué pasa Oye, pues se me fue por aquí fíjate. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Paz de Dios santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo llegué a la conclusión de que el Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu y Jesucristo es carne, igual que nosotros. Aquí dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado. Eso también nosotros lo tenemos. Dos espíritus y una carne. Dios también tiene dos espíritus y una carne. Entonces, esa es la Trinidad de Dios. Y como nosotros fuimos a imagen y semejanza de Dios, entonces también tenemos que ser trinos. Esa es la conclusión que yo he llegado leyendo la Biblia, no escuchando a ninguna religión. Eso yo no lo sabía, que las religiones estaban en conflicto con eso. Pero si lo dice clarito la Biblia, ¿cómo va a estar en conflicto? Que no esté la palabra Trinidad en la Biblia, eso que importa, pero existe, ¿verdad? Yo cuando nací me dijeron que había muerte, pero yo no la veo, pero existe. Los espíritus de la muerte existen. La Biblia dice que la muerte es un espíritu, que cuando uno se muere, si muere sin Cristo, aprovecha la muerte y se lo lleva, lo saca del cuerpo, pues el alma, porque el espíritu va a Dios que lo dio, porque así es como está escrito. ¿Y a quién se lo entrega? Yo mismo lo leí. Se lo entrega es al espíritu que se llama Hades. Hades es un espíritu, no como muchos dicen que es un lugar. No, el Hades es el que va detrás de la muerte, agarrando las almas de los hombres que le entrega la muerte, y el Hades se lo lleva al infierno. El Hades es el cuidador del infierno, pues.
el que está ahí cuidando el infierno, el dueño, pues, el encargado del infierno es el Hades, es un espíritu. Porque fíjate que el Hades no está escrito con H minúscula, sino con mayúscula. Los objetos no utilizan la mayúscula. En cambio, Hades siempre está con mayúscula. Entonces no es un objeto, es una persona espiritual. Muerte también es un espíritu. El Hades es otro espíritu. ¿Ve? Toda esa conclusión la he llevado yo leyendo solamente la Biblia, porque yo siempre he dicho que la Biblia es la suficiente para entender la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, no es otra cosa. La palabra de Dios es escrita. Y cuando estuvo Jesús en la tierra, era la palabra encarnada de Dios. Ahorita tenemos a la palabra de Dios por escrita y la tenemos personalmente, porque Jesús dijo, el que estén 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y eso lo creo yo. Jesús está con nosotros aquí, ¿verdad? Es la palabra de Dios, no es más nada. ¿Con qué hizo Dios los cielos y la tierra y el universo? Con su palabra. Dios decía, hágase el sol, y el sol se hacía. Hágase los montes, y los montes se hacían, ¿verdad? Pero cuando llegó para ser el hombre, ¿qué utilizó? Utilizó la palabra y dijo, hágase el hombre y la mujer de una vez. No lo dijo. Entonces nosotros no fuimos hechos como se hizo todo lo demás. El hombre fue hecho por la mano del Espíritu Santo, que tomó del polvo de la tierra, hizo un muñeco, hizo una imagen. ¿Y esa imagen a quién se parecía? A Dios. La imagen de Dios la hizo en el barro. La imagen de Dios, por eso es que nosotros somos la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios es el hombre. Por eso es que cuando a Jesús le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Tanto tiempo estoy con nosotros, ahora me dice que te muestre el Padre. Entonces dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, Jesús es la imagen de Dios, ¿verdad? Pero él sí es la propia imagen de Dios, porque no tiene defecto, no tiene pecado, no tiene nada, pues es Dios mismo. Pero en carne, porque es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Por eso es que Jesús dijo, yo soy quien soy, ¿verdad? Porque Él es Dios. Porque Él es la palabra de Dios. Lo que salió de la boca es la palabra de Dios. Porque en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Leando para que ustedes vean que es la palabra de Dios, Jesús. ¿Ah? La que Él envió. ¿Qué fue lo que envió Dios del cielo? La palabra. ¿Y de dónde salió Jesús? Del vientre de María. Es la carne, la misma carne de María y la misma sangre de María. Es Jesús. ¿De dónde salió? Del hombre, porque María es el hombre. Por eso es que Jesús decía, el Hijo del Hombre va, el Hijo del Hombre viene. Jesús mismo se llamaba Hijo de Hombre, pero es que no nació de hombre, nació de María. Pero María, como dice a Génesis, ¿verdad? Y será llamada varona porque el varón fue sacado. Entonces, la mujer es una varona, es un hombre, pero mujer. No sé si me están oyendo. ¿Me oyen, sí o no? Eso lo aprendí yo leyendo la Biblia, no metiéndome a ninguna religión. Yo no practico religión, yo practico la Biblia. Cuando me dicen, no, porque en tal parte se concluyó esto, no, a mí me hablan de la Biblia, a mí no me hablen de la ¿cómo se llama? De la historia de su religión. Los testigos de Jehová y los adventistas también hacen. Decime, pibe. No, soy yo. Soy piba, no soy pibe. Freddy, el tema es la Trinidad. ¿Te la explicó la Biblia o prácticamente es la Iglesia Católica la que te habló sobre la Trinidad y te la explicó? Creo que Walter comenzó así, ¿verdad, Walter? Claro, lo que yo mira, lo último que he dicho es algo que, o sea, la misma la Iglesia Católica establece. Confesamos a un solo Dios. No confesamos 3 dioses, sino a un solo Dios en 3 personas. Trinidad consubstancial lo llama. Eso es lo que afirma la Iglesia. Y un argumento que es que la Iglesia utiliza también
que Teófilo de Antioquía fue la persona que por primera vez mencionó la palabra Trinidad hacia el año 180 en adelante. Eso es lo que yo hice mención. Eso lo puedes corroborar cuando usted, por ejemplo, o sea, indaga cómo la Iglesia Católica desarrolla esta doctrina. Está ahí esos documentos. Eso es lo que yo he hecho mención. Bueno, y yo estoy de acuerdo con a la conclusión que llegaron en Nicea. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de no acuerdo estoy con de- eso. No, Porque porque eso no viene del Concilio de Nicea. Ya la Trinidad estaba establecida. Desde Filón de Alejandría, desde el primer siglo que se empezó a discutir esto, fue evolucionando. En el Concilio de Nicea no se establece nada. Es un concilio que convoca a Constantino, ¿verdad? Y ratifica lo que la iglesia cristiana había creído. Yo no creo que la iglesia católica apostólica romana, que es una secta, que es una denominación que comenzó en el siglo IV, haya establecido nada. Es más, hasta la Vulgata latina que tradujo Jerónimo al latín y fue una copia de la Vetus latina, que era del año 250. O sea, ¿cómo es? La Vulgata latina es del 380. Jerónimo no hizo como hizo Martín Lutero, que tradujo de los textos originales para traducir la Biblia al alemán. De los textus receptus, no. Jerónimo lo que hizo fue coger la Vetus latina y corregir algunas palabras del griego y las tradujo al latín. Y después que la tradujo al latín en el 380, dejó al mundo sin Biblia, porque prohibieron leer la Biblia desde Dámaso. Y si no hubiera sido porque Martín Lutero la tradujo al alemán, William Tyndale la tradujo al inglés y Reina Valera la tradujo al español, el mundo no tuviera Biblia en su idioma. Porque cuando se tradujo al latín, el menos del 2% conocía latín en el mundo. Así que le debemos la Biblia a la Reforma Protestante, porque la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. Y el primero que la prohibió fue Dámaso. Y por ahí para adelante. Así que yo no creo que la Iglesia Católica Apostólica Romana sea la Iglesia Católica Universal a la que se refería Ignacio. Yo creo que es una organización que surgió del siglo IV en adelante, desde que Constantino dejó de perseguir la iglesia con el edicto de Milán en el 313, y ya los cristianos ya no son perseguidos, ahora son amigos del emperador, el emperador los gobierna, y de ahí, de esa gobernanza, nace la Iglesia Católica de Roma. Esa es mi opinión. Bueno, y yo te creo, pero yo tengo que decirte que yo lo que estaba diciendo, de que yo aprendí que existía la Trinidad sin haberla escrita, sin estar escrita en la Biblia, la palabra Trinidad, ya yo sabía que Dios era tres personas, porque él mismo lo decía, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces, ¿con quién hablaba él? No era con los ángeles, porque los ángeles no, nosotros no somos la imagen de los ángeles, porque si no tuviéramos alas cuando naciéramos. Tenía yo alas y ustedes no, y otros sí y otros no, ¿viste? Pero porque teníamos que hacer la imagen de los ángeles. Entonces, como nosotros nunca hemos nacido con alas, entonces nosotros no somos la imagen de los ángeles, ¿verdad? Por eso fue que yo llegué a la conclusión que había una Trinidad, pero entonces yo dije, pero Dios hablaba con alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? Con su espíritu que estaba sobre la faz de las aguas de la tierra, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es el que estaba sobre la faz de las aguas, el Padre es el que hacía las cosas, que decía, hágase, y las cosas se hacían. ¿Con qué se hacía? Con la palabra de Dios que salía de su boca. Pero lo que pasa que después, dice la Escritura, que esa palabra con que hizo los cielos y la tierra fue hecha carne. Y a esa carne se le llamó Jesús. Entonces Jesús
viene a conformar la Trinidad. A esa conclusión llegué yo sin haber escuchado a Damaso y todos esos sinvergüenzas que formaron la secta católica. Ahora yo estoy diciendo que si ellos llegaron a la conclusión que había una Trinidad, entonces yo lo que estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con ellos. No que ellos me enseñaron la Trinidad, sino que yo estoy de acuerdo con ellos en que existe una Trinidad, porque ya yo estaba convencido de que había una Trinidad sin que hubiese estado enterado yo que ellos también decían que había una Trinidad. Yo conocí la Trinidad fue por la Biblia, no por la católica, porque la católica es una secta, ¿estamos de acuerdo? Porque en la Biblia no habla... Cállate, que me desespera. La Biblia no habla de la Iglesia Católica, ¿no? La Biblia no habla de la Iglesia Católica. ¿Dónde está? En las 7 iglesias de Asia, ¿dónde está la católica allá? A ver, nos estamos saliendo del Sí, tema. nos estamos saliendo del tema, Mira, perdón. si yo me voy a ese punto, El sin tema faltarle es ese respeto, si la Trinidad, ¿quién se las da a conocer? Así era el tema. El no, contexto. si yo me voy a esa idea, mire, Bueno, a ver, le vamos a dar lugar a Walter porque son de distintas denominaciones. Freddy es evangélico de la parte pentecostal trinitaria. Iván Roberto no es pentecostal. Iván, presentate que ya no recuerdo. Si sos algo calvinista es o no. protestante. Sí, Iván, el amigo, es sí, protestante. Sí, pero no es evangélico trinitario como Freddy. Constantina es adventista. Por lo tanto, a ver, Walter, te doy la palabra y después le respondo. Mira, si nos vamos a ese dato que la Biblia no habla de la iglesia católica, hay que ser realistas. La Biblia no habla de ninguna iglesia evangélica. La Biblia no habla de ninguna iglesia protestante. Claro que No sí. habla de ninguna iglesia. La Biblia habla de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Eso sí. No, la iglesia habla, la escritura habla de la iglesia. Espera, Freddy, dale la palabra a No, Walter y pero después le contesta. lo que estoy diciendo, mira, si nos vamos a esa postura, la Biblia no habla de la iglesia católica, como usted lo dice. La Biblia no habla de ninguna iglesia evangélica. La Biblia no habla de ninguna iglesia protestante. La Biblia lo que habla es habla de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, según las palabras de San Pablo. De eso habla la Biblia. Ahora, respecto a lo que, por ejemplo, dicen de la Trinidad, que no está de acuerdo el amigo, yo respeto eso. Pero también hay que entender que ese concilio que Constantino convoca, y eso es cierto, donde se reúnen obispos católicos, porque a ese tiempo no existían protestantes, ahí lo que se establece es la deidad del Hijo. ¿Por qué? Porque había personajes que negaban su deidad. Y entre uno de ellos estaba el mismo Arrio, que era católico, que negaba la deidad del Hijo, afirmando incluso que el Hijo no era eterno, que era un ser creado. Condenan el arrianismo y se establece la deidad del Hijo. Es por eso que existe una teoría, no es que la Biblia la afirma, si existe una teoría, si hoy por hoy usted como evangélico cree que Jesucristo es Dios, es porque así lo determinó el Concilio de Nicea, no porque la Biblia lo diga. Esa es una teoría teológica. Pero respecto a lo que dice el otro amigo Iván, estoy de acuerdo. En la defensa de la Trinidad da excelentes puntos. Y eso se aplaude. Solamente para retirarme, como ya se apaga mi batería, yo podría decir que esta doctrina que profesan de la Trinidad tengan un poco de paciencia para transmitírselo a los amigos que defienden la doctrina unicitaria. Mira, amiga, yo estaba aclarando de que yo aprendí la Trinidad no con la católica, sino con la Biblia. Eso es lo que yo quiero aclarar, nada más. Yo no conocí la Trinidad porque la Iglesia Católica dijo que había una Trinidad. No, yo la descubrí en la misma Biblia. ¿Me entiende ahora? Adelante. A ver, No, excelente amigo, yo comprendo su punto, no se preocupe, le entiendo muy bien. Y yo estoy de acuerdo con la católica porque también ellos descubrieron la Trinidad. En eso es que estoy de acuerdo con la católica, pero no con su doctrina. Es con la Trinidad que ellos consiguieron la Trinidad y yo también la conseguí por medio de las Escrituras.
Ese es mi punto de vista, pero yo no estoy de acuerdo con la católica porque eso es una secta. Eso está escrito en la Biblia. La iglesia, dice usted que no existía, que no aparecía en la iglesia en el Nuevo Testamento. Sí aparece, porque dice aquí en Hechos 5:11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Quiere decir que la iglesia existía. ¿Y cuál era esa iglesia? No era la católica, pero sí habla de la iglesia. Porque usted dijo que no aparece en ninguna iglesia. Claro que aparece en la iglesia evangélica de Jesucristo. ¿Por qué evangélica? Porque predica el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Jesucristo. Entonces era la iglesia evangélica de Jesucristo lo que existía y siempre ha existido. Y no es denominación, no es organización. Es donde estén dos o tres en el nombre de Jesús, es donde está la iglesia de Jesucristo. Adelante. Esa es mi A ver, conclusión, Ley. amigo, le voy a decir una cosa. Según su postura, usted no me prestó atención. Usted dijo que la Biblia no habla de la secta católica. A No eso es lo habla. que yo no fui. Si yo me voy a esa postura, la Biblia no habla de ninguna iglesia evangélica. La Biblia no habla de ninguna iglesia protestante. A eso me voy. Sí, pero habla Ahora, de la iglesia. pero lo que yo sí dije es lo que usted está respaldando. La Biblia sí habla de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Esta Pero, iglesia es la cual Cristo edifica por medio de sus apóstoles. De pero eso sí habla. hermano, déjame aclararle algo, Sí. porque cada cual está diciendo un pedacito de verdad y un montón de disparate. O sea, Pablo dijo escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo primero es que no hay ninguna denominación en la Biblia. Los cristianos del primer siglo, segundo y tercer siglo se llamaban cristianos. Primero le llamaban los del camino. En Antioquía, en el año 45, comenzaron a llamarle cristianos. Y así se quedaron, los cristianos. Ignacio de Antioquía describe la iglesia como católica. Pero, ¿qué está haciendo Ignacio? ¿Diciendo que se llama católica? No, porque está usando la palabra católica del griego, que significa universal, como adjetivo. ¿Y qué es un adjetivo? Lo que describe al nombre. La iglesia es católica porque es universal y para todos. En el año 107 no existía la Organización Católica Apostólica Romana, ni ninguna denominación. ¿Ok? Entonces, la iglesia, tenemos que estar de acuerdo en que la iglesia es una y el hermano tiene razón. ¿Iglesia quién es? ¿Quién era la iglesia del primer siglo? Juan 1:14. A todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes componían la iglesia? Los que recibían a Cristo. Esa es la iglesia. Donde hayan dos o más en mi nombre, reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Esa es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no es ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriana, ni católica romana, ni ortodoxa, ni copta. Ninguno. Esos son apellidos que le pone el hombre. En eso tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el siglo IV la iglesia de Roma se unió al emperador. El emperador Constantino gobernó la iglesia. ¿Cómo la gobernó? Primero emitió el edicto de Milán, donde se acabaron las persecuciones. Hasta el 313 habían habido 10 persecuciones cruentas, matando a mansalva a todo el mundo. Pero del 313 en adelante se firma el edicto de la tolerancia. Y es que ya no van a perseguir más la iglesia. Entonces la iglesia se puso contenta. La iglesia de Roma celebraron, pero cometieron un error, porque eso fue una trampa. ¿Cómo que fue una trampa? ¿Por qué yo digo que fue una trampa? Porque la iglesia ya no era perseguida. Ahora el emperador era su máximo pontífice, porque máximo pontífice es uno de los títulos del emperador. Mira, el emperador es Augustus, autócrata, Basileo, César, cónsul, Dominus Noster, imperator, invictus, pater parie y máximo pontífice. Esos son todos los títulos del emperador. ¿Y de dónde yo me saqué eso? ¿Me lo inventé? No,
La ley romana sí lo establecía. En el año 27 antes de Cristo, Roma cambia de Roma republicana a Roma imperial. ¿Y qué significa eso? Pues que se va a concentrar todos los poderes en un solo hombre. El primero fue Gallo Octavio. Gallo Octavio fue el primer emperador, sobrino de Julio César. Y ese gobernó del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Y por ahí para abajo empezaron los emperadores soberanos. El emperador no era solamente el máximo gobernante. El emperador era un dios, era una deidad. ¿Y de dónde se sacaron eso los romanos? Se lo copiaron de Egipto. El faraón de Egipto era un dios, era una deidad. Y Roma conquista a Egipto en el año 30 antes de Cristo. Pues 3 años después, Roma salió con la figura de un emperador copiada de Egipto. Entonces, pues ahí el emperador, yo lo comparo con Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Ese tipo domina a toda esa gente. Nadie puede dar un paso si Kim Jong-un no lo autoriza. Pero el emperador era más que eso. El emperador era la máxima autoridad. ¿Y tú sabes dónde se lucía más el emperador? En lo religioso. ¿Por qué? Porque Roma era bien religiosa, estaba llena de paganos. El máximo pontífice presidía la ceremonia religiosa, consagraba los templos, controlaba el calendario, nombraba las vírgenes vestales. ¿Y qué son las vírgenes vestales? Del templo de Vesta. Había un fuego que no se podía apagar. Él nombraba esas vírgenes, nombraba a los sacerdotes y lo más importante, interpretaba los dogmas. Así que el emperador, cuando los romanos le quitan Roma le quita la persecución a los cristianos, los metió en una trampa, porque allá habían pasado 10 persecuciones y la iglesia no cedía porque estaba enemiga de Roma. Pero cuando el emperador le dice, no, mira, ya no hay más persecución, eso fue una trampa. ¿Por qué fue una trampa? Pues por lo que acabo de decir. Ahora son ciudadanos romanos. Ahora tienen que seguir la ley romana. Antes no la seguían. Ahora tienen que pagar impuestos. Ahora son ciudadanos romanos. Bueno, ¿Y qué pero pasó? finalizamos esto porque se fue el hermano. Se volvió, ¿Se fue? se volvió a salir, me volvió a salir. Sí, se fue. No El tuve hermano oportunidad de oír el que estaba hablando. ¿Aló? El que estaba hablando era Iván Roberto, el último que estaba hablando. ¿Aló? Pues, ¿y por qué se salió? ¿Porque no está de acuerdo? No, yo No, recuerdo que que dijo, no, espera Iván, dijo, me él queda poco no, mi pero teléfono y ya me estoy por salir antes, dijo, ya me estoy por ir. Bueno, pues terminamos entonces. Sí, Dale chance a finalizamos. otro. Sí, busco otro hermano, pero bueno, porque si no tengo que participar yo. Pues participa hasta aquí llego yo. Que hable otro. Constantina, ¿qué puede decir? Comienza con Miller y Helen de White. O sea, y en Estados Unidos, bueno, Freddy habló, es la parte evangélica pentecostal, ya lo sabemos. Iván Roberto, sí, hay muchas cosas que dice que tienes razón, pero Los adventistas son una secta del siglo XIX. Son sectas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, son sectas de hombres que no saben un divino de Biblia y nunca estudiaron nada. Tú no puedes confundir el protestantismo, que estamos hablando de eruditos, doctores en teología, expertos en griego y en hebreo. Esos son los protestantes. Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, esos tipos son intelectuales, son expertos en la materia. te recuerdo que no eran pentecostales esos tipos, ¿eh? Eran salidos de la Iglesia Católica. Nadie era pentecostal ni testigo de Jehová, nada. Esos son sectas acá. Pero los Te lo pentecostales, recuerdo. déjame decirte algo de los pentecostales tienen una cosa muy positiva y es que son un movimiento de santidad.
ese tipo de movimientos pentecostales, como son los carismáticos católicos, como son los amigos de Dios en el siglo XV, todos esos son movimientos que Dios levanta para que sacudir a la gente y se salgan del marasmo religioso. Bueno, O sea, Carlos los movimientos. Salazar, Dios te bendiga. El tema era porque estaban hablando de la Trinidad y fue el comienzo con Freddy y este hermano católico que se ausentó recién. Entonces, si la Trinidad te lo explica la Biblia, te lo da la Biblia, entender perfectamente que Dios es trino, que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es la Iglesia Católica la que realmente te definió sobre la Trinidad. Y ese fue el tema entre ellos. Bueno, yo no quiero participar. Porque, bueno, La porque Iglesia esas cosas- Católica no definió nada, mi hermana. La Iglesia Católica es una organización del siglo IV. Ya para el siglo IV la Iglesia estaba clara en la Trinidad. Vamos a Bueno, dejarnos de cosas inventadas. bueno, ahí te va, ahí te va, ahí te Eso va. No, no, sí pero está, Espérate, eso sí está. Mira, yo no tengo que esa participar. Lo único que, claro, ciertamente, sí, perdón, adelante, adelante. ciertamente la iglesia no fue, o sea, esto fue Jesús el que dio a conocer la Trinidad, ¿sí? O sea, de ahí que los apóstoles agarran todo eso. Jesús no le Y tú dices, explicó, perdón, no me no le interrumpas. explicó, No me Carlito. interrumpa, no me interrumpa. Está bien, Carlito, te Ahora, corregí. No obvio, la, obvio, tranquilízate. O sea, la iglesia realmente no ha cambiado nada. Desde los apóstoles no ha cambiado nada. Todo lo hicieron los apóstoles y la iglesia que Cristo Jesús instauró en Pentecostés, ¿sí? que no es la Iglesia Esa Católica iglesia, Apostólica Romana, esa no es. perdón. No, como La aclaración. iglesia empieza, no es católica, la iglesia no es católica, sino simple y sencillamente Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Y esa iglesia es de santos, o sea, todos los apóstoles y los santos de allí Sí, en adelante, Carlos. patrística, padres de la iglesia, No son etcétera. católicos O sea, romanos, apostólicos. Eso bueno, por lo claro, déjame Carlos. decirte algo. No son católicos, sino simplemente Jesús le dijo, vayan por el mundo. Entonces, ellos fueron por el Así pues mundo sí. y se establecieron, perdón. ¿Quiénes Pero ¿quiénes son establecieron ellos? ¿quiénes ¿Quiénes son establecieron en ellos? todos los continentes de la tierra? Fue la iglesia católica, la que se dice católica, y esa es la única iglesia que No, se ha establecido Carlos, en no todos los engañes. puntos Cuando cardenales tú del dices mundo. Pero católica, no es dejen la hablar a católica Carlos apostólica Salazar. romana. Espera, Jamás Iván, lo puede dejen Pero que refutar. hablar no a sea Carlos Salazar que mentiroso. recién entra. Así cuando Nomás déjame termine Carla, terminar, por claro, cuando favor. termine Carlos Salazar le van a contestar. Te lo Adelante. suplico, Iván, permíteme, sí. O sea, la iglesia no es, digamos, no se llama católica, es católica, porque Jesús mismo le dijo, vayan por el mundo. La única que ha cumplido de tener en todos los continentes y está establecida en todos los continentes y que ha cumplido es la iglesia católica, hijo mío. O sea, todas dependen de gobiernos, ¿sí? De, de, de lo que es de lo que es Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, de Rusia, de todo lo que tú quieras, porque Rusia tiene atendiendo la iglesia del este y la ortodoxa, todas dominadas por los gobiernos, ¿sí? La iglesia católica tiene gobierno independiente en todo el universo, en todas partes, hijo mío. O sea, hasta, mira, permíteme, aún allá en el cielo, o sea, está lleno de santos, ¿sí? En el purgatorio, son las santas almas del purgatorio las que están ahí, es una iglesia establecida. ¡Ay! Entonces, y la que está aquí en la tierra, la Que sea iglesia fantasía terrenal, católica. militante, en la que tú no puedes hablar sin que te demos un sopapo en la boca, hijo mío, ¿sí? Porque nosotros tenemos el poder, porque somos la Bueno, única ya, Carlito, ya iglesia, hablaste. perdón, déjame terminar, nomás déjame cerrar con esto. No que Somos la termine. única iglesia que tiene el poder y que tiene una administración que tú puedes llamarle política si tú quieres, pero es divina, políticamente divina. Gracias. Adelante.
Sí, tienes razón. Mira, permite que yo hable aquí un momentico. Ve. Tienes razón. La católica está en todas las naciones y tiene participación en todos los gobiernos. Cuando hay un conflicto armado, el católico de aquí, por ejemplo, de Venezuela, bendice las armas que van a matar, por ejemplo, a los ecuatorianos que van a luchar contra Venezuela. Y los ecuatorianos, la Iglesia Católica también bendice las armas que van a matar a los venezolanos. Eso es lo que hace el catolicismo. Es hipócrita. Está en No, todas no, no es partes. hipocresía, es una bendición porque viene con Pero lo ¿por qué? que se hace en el cielo se hace en la tierra. La Hablar, pero yo iglesia tengo que hablar. bendice porque los juicios los toma la Carlito, pero iglesia. ya tú hablaste, le Es toca a él. bíblico, pero es bíblico. La El iglesia es la que tema toma es todas las sobre la decisiones. Trinidad, la Trinidad, la Trinidad. Te A lo ver, digo si yo. la Iglesia Católica comienza en el siglo IV, entonces, en el siglo IV existía el calvinismo, existía el calvinismo para darte a entender sobre la Trinidad. El calvinismo es una interpretación. El No es una calvinismo sale doctrina. de Calvino, y Calvino era católico. Perdóname. El calvinismo sale de Calvino era Calvino y Calvino era reformado. católica. ¿Me Sí, permites? sí, ¿Me permites? Roberto, pero Calvino no estaba en el siglo IV. Ya sé, a ver, te acepto que la Iglesia Católica salga de Teodosio, te acepto. Ahora, ¿eres De Teodosio, calvinista? yo no he dicho eso. Bueno, Yo no sí, he sí, dicho bueno, lo he eso. escuchado por otros. A ver, pero el calvinismo estaba en el siglo IV. ¿Me lo podés responder? Pues claro, estaba entre los eruditos del siglo IV, porque esos son temas, Ay, perdóneme, Roberto. señora, mire No, mi señora, no, esos Roberto, Es son yo que te temas, quiero sí mucho. perdóname, Yo te quiero existió mucho. desde Adán y Eva existió el mira, calvinismo porque el son calvinismo, herejías que han pero existido vamos, oye, pero vamos, desde que mira, vamos, empezó la Carlos, humanidad. pero por favor, déjame Esas hablar, son que yo te deje herejías hablar. que ya han No, existido desde Bueno, entonces mira, y pero mira, vamos Me a continúan. definir, callaron a mí para meterse ustedes. pero espera, vamos a Me no, callaron a definir, mí Juan para meterse ustedes. Roberto, yo no quería participar. También dijiste que la Iglesia Católica en Roma no existía en el siglo I. Yo te hago una pregunta. Cuando Jesucristo lo manda al apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? En Hechos cuando 23:11, Jesucristo manda a Pablo a qué, a Roma, así como a Ro- testificaste de a- mí en Jerusalén, pero es antes, pero necesario que lo Pablo, hagas en Roma. En Hechos Pa- 23:11. Ahora, ok, cuando vas a pero Hechos déjame capítulo, decirte, lo no, manda, pero oye, voy con Biblia. espérate, vamos con Biblia. Sí, con Biblia. Hechos Pablo 23:11. había escrito dos cartas a Roma. Significa que había una iglesia en Roma antes de que Pablo fuera. Un momento, Iván Roberto, te leo Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada enseñando. Y bueno, y esa iglesia, porque eclesía es el conjunto de feligreses, ¿en qué Pero ya le había creían? escrito a la iglesia, ya le había escrito carta a los romanos, Cuando ya le había escrito a los tesalonicenses. Pues claro, le escribió Iván cartas Roberto, antes de ir a Roma. es que no me contestas lo que te pregunto. Cuando el apóstol Pablo está en Hechos 28, cuando llega a Roma y está custodiado con un soldado y está 2 años enseñando la enseñanza del apóstol Pablo, ¿qué es? Te pregunto. ¿Acaso Pablo, qué es la iglesia esa? ¿Cuál iglesia es? Es lo No era mismo la que enseña. católica. Es No lo era la mismo. católica. Pero haz la pregunta, Yo te hago niña, haz la pregunta. te ¿Cuál lo es la hice. pregunta? ¿Cuál iglesia es la del apóstol Pablo de Hechos 28 en una casa alquilada? Te lo leo. La No era la iglesia católica. cristiana, pero ya La Pablo había cristiana. escrito cartas. Ya Bien, Pablo había sí, escrito cartas. sí, está bien. Es la iglesia cristiana. Perfecto. Se llamaba la iglesia de Dios. En varios textos bíblicos te lo ves. Esa iglesia cristiana, ¿tenía obispo, sí o no? De hecho, Claro, obispo bien. significa pastor. Obispo Perfecto, significa pastor. sí, supervisor. Esa iglesia cristiana tenía presbiterio de 1 de Timoteo 4:14. Sí, lo que no tenía era un papa.
No me interesa. El Papa fue un nombre que se lo dio Ciricio en su carta. Era el obispo de Roma. Y estoy Por hablando de ese eso, la obispo de iglesia Roma. cristiana. No, Espera, no, perdóname. El Papa es la máxima autoridad que gobierna pero toda yo la te iglesia. entiendo, si yo te O sea, entiendo, si lo que siempre yo estoy coincidí diciendo, con Pero la vos. espérate, católica. lo que yo Pero estoy mira, diciendo, pero mira, espérate, lo que yo estoy diciendo es que la iglesia no tenía el formato católico. Eso viene después. ¿cómo No había no un va a tener papa. el Eso es formato embuste de la católico? sucesión. Vayan a todos Eso de los la, pueblos y prediquen oye, el evangelio. eso de la sucesión apostólica es falso. Completamente No te falso, eso es hablé de mentira, sucesión un coge bobo. apostólica, te hablé de presbiterio, de 1 de Timoteo Presbítero, 4:14. Ese todas las iglesias mira, evangélicas Iván tienen Roberto. presbítero. No, la Oye, palabra evangélica aparece con la reforma, no existía antes. perdóname, no No, estamos hablando de la Iván palabra, de la Roberto, etimología. no. Mira, Todos los no estoy protestantes tienen defendiendo el presbítero. catolicismo, estoy defendiendo Oye, lo que dice ven la acá, Biblia, lo que ven dice la acá. historia. Escucha, Los Iván Roberto, luteranos tienen presbítero. escucha. Todos tienen presbítero. Lo que no tienen es papa. ¿Cómo va a tener todos presbíteros si la iglesia que estaba en Roma te enseñó lo que dice 1 de Corintios capítulo 10 versículo 16? La iglesia de Roma es la La iglesia última. de Roma te enseñó lo que dice No, Lucas no. 22, Mira, la 29. primera iglesia La iglesia de Roma te es de enseñó lo que dice Jerusalén. Mateo 1:23. La primera La iglesia iglesia de es Roma te enseñó lo que dice embuste. Lucas La primera iglesia es 1:35. la de Eso vino a Jerusalén. enseñar La Pablo. segunda iglesia es Pablo la vino a de enseñar lo que dice Constantinopla. 1 de La Corintios tercera capítulo iglesia es la de 11. Andría. A La ver, cuarta esto iglesia te es enseñó. Antioquía. No existía Esto te Roma. enseñó. Pablo No enseñó existía en Roma. Eso es Roma lo embuste. que dice realmente Primera de La Corintios iglesia de 10, Roma no Primera de Corintios existía, 11 no y la existía. enseñanza de Cuando existía Cristo. la de Jerusalén, Sí, la de Estambul, claro que no existía, no pero había ninguna Pero iglesia. estamos hablando de la iglesia de Roma, déjala Jerusalén. Cuando lo envía Cristo a Roma, al apóstol Ya había Pablo. iglesia en Roma, ya había ¿Cómo que iglesia no? en Roma. Hechos 23:11. Así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. ¿Qué enseñó Y el ahí no está apóstol diciendo Pablo? que fundó la iglesia de Roma. Quiero, Ahí no lo dice. a ver, no, la fundó en Mateo 16, 18. Ay, por favor, Mateo 16, 18. Nadie en los primeros 4 siglos interpretó Mateo 16, 18. Es un disparate. Y a ti Permiso, disculpe, este muchacho sectario, Mateo 16, 18 es un disparate. Iván, Es un disparate. disparate es decir que hay calvinismo en el siglo I. No hay Mira, calvinismo en el mija, siglo tú no I. entiendes que el calvinismo no, es un no, inter... no, no, Ok, no. dime, ¿qué es el calvinismo? Dime, ¿qué es el calvinismo? Sale de Calvino y las ideologías Dime lo de Calvino. ¿cuál es el calvinismo? Explícamelo. Explícamelo. Calvino. Explícame el calvinismo. Explícame el calvinismo. ¿Qué? Ay, por favor. Y te explico Para tú también hablar otra de cosa. calvinismo Mira, tienes que y saber lo que te es. explico también otra cosa. En el siglo Explícame I, qué es el calvinismo. 9, Dale, 10, explícamelo. no existían Explícame el iglesias calvinismo. evangélicas. No La te vayas. palabra Tú estás hablando del calvinismo aparece que en no la existía en el siglo Reforma. IV. Explícame el calvinismo. No me interesa el calvinismo ni jugando. No te interesa Eso porque no sabes salió nada de de calvinismo. Calvino. Niña, no sabes nada de calvinismo. Yo ¿Sabes sí, una yo lo cosa, estudié. Roberto? Calvino era católico. Yo lo estudié. Calvino no era católico. Oye, niña, Era niña, católico, ya pero contente, ya no Dios lo paren usó. de jalarse las greñas, niña. Calvino dejó de ser católico. Niña, Lutero niña, dejó de ser católico. No hablo de niñas, Lutero, no párenle. quiero hablar de Calvino. Calvino Niñas, ya dejó de párenle, ser niñas. católico. John Niñas, Knox dejó de ser niñas. católico. No te puedo permitir que digas que en Roma no Ya, había, niñas, párenle. a ver, cristianos Ey, vamos a evangelizados empezar por de el nuevo. mismo No había apóstol iglesia Pablo. católica Niña, romana en el siglo niñas. I, ni el segundo ni el tercero. Niñitas, ¿Qué vamos a empezar de nuevo, hacía niñitas. entonces el apóstol Pablo en Roma? Jugaba al tatetí, al fútbol. ¿Te das cuenta? Niñitas, Tú no sabes la niñitas, diferencia entre una iglesia y comunidades de fe. niñitas, vamos a Existían darnos comunidades tiempo, de fe. Dice, la iglesia es la casa de Dios. Niñas, La casa niñas. de Dios. Comunidades Primera de Timoteo, fe. capítulo 3, Bueno, versículo 15. ya te Niñas, zafaste. La iglesia Hablaste, es la casa de niñas, Dios. ya párenle, Es el hablaste- cuerpo de para eso Cristo, argüenden, niñas. Efesios 5:23. hablaste La de iglesia calvinismo es la y que no da la sabes lo que es el multiforme calvinismo. sabiduría de Dios. Y ahora estás Niñas, hablando de historia de la niñas, iglesia niñas. que tampoco sabes. O sea, la Niñitas. multiforme sabiduría de Dios te lo da la iglesia. ¿Cuál iglesia? La del siglo I, hermano.
Oye, niñitas, bebitas, ya La del párenle, siglo I no párenle. era católica romana, ¿no Ey, entiendes? Es que lo dejen que que te los hombres dije es que participen, Pablo niñas. fue a Roma. Niñas, dejen que los hombres Era participen. católico, sí, porque era la La predicación para todo el asamblea no es mundo. para las Era mujeres, menos romano. para Oye, las Sí, niñas. diferencia entre Hechos católica, capítulo apostólica, romana y 22. católica. Yo soy católico, Ey, pero no niña, Bueno, apostólico y romano. Eso es una secta. a niña ver, puertorriqueña, tranquila. Iván Roberto, Yo te Pablo, respondo, pero después tú me respondes a mí. Dale, pregunta. dale, que yo nunca O te sea, la dije niña que no ni que sí puertorriqueña, la cuando tuviste la verdad. argentina. Dale, pregunta. Niña argentina, pregúntale a la niña puertorriqueña. El apóstol Pablo fue a Roma a predicar lo que Cristo le enseñó, lo que Sí, dice en... sí. Escucha, espera. Lo que Bueno, dice pues en está bien. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, lo que dejó Cristo en Lucas 22, 19. Respóndeme eso. Sí, sí. Gracias, ya está. Ahora yo te pregunto, Dale. ¿cuándo se establece la iglesia de Roma con un papa que gobierna toda la iglesia, tanto occidente como Me oriente? gusta, mejor todavía. Gracias por preguntarme. Mira, la palabra papa se le adjudicó al obispo de Roma en... El mayordomo. Mira, Mira, oye bien, no me oíste. Mira, yo no te estoy preguntando mira, espérate, déjame explicarte claramente. ¿Cuándo se estableció una iglesia que gobernara la sección de Roma de Italia, Francia, España, Germania, Islas Británicas y al mismo tiempo gobernaba el Imperio Bizantino, Grecia, Balcanes, Siria, Egipto, Asia Menor? ¿Cuándo se estableció una iglesia que un solo hombre gobernara tanto Occidente como Oriente? Dime, ¿cuándo? Eso se estableció en Mateo capítulo 16, versículo No, 19. mija, Mateo es del primer siglo. No te gustó. Mija, Cuando no le dio entiendes. la autoridad. Los demás lo entendieron, Eso yo se te lo voy a estableció explicar. En Juan 21, 16. ¿Qué en Juan 21? Si eso es del primer siglo. No ha habido una iglesia. Con Pablo Ay, en el pero siglo ¿por qué? I. Estás haciendo como Roosevelt. No, Estás haciendo como Roosevelt. Te estoy diciendo Eso que se nunca ha habido una iglesia. en un obispado Oye, para que entienda, para que aprenda. La iglesia. No ha habido 16. el primero. Dice, Mira, Juan yo te 21, expliqué. 16, El primero, estamos hablando de historia, no estamos hablando de los evangelios. Dio Jesucristo. En la historia, en la historia, te doy Biblia. Sabes que me gusta la Biblia. Juan que mucho 21, miedo 16, me tiene. de la autoridad de Cristo, Parece que estás enamorada de mí porque me tienes miedo. No, Roberto. Yo te gusto, Ani, yo te gusto. Yo te gusto. Ay, no te vayas por la tangente. Porque cuando a una mujer le gusta a un hombre se pone así. Déjame explicarte para que aprenda. Mira, para que aprenda. El primero, oye, el primero que gobernó Occidente y Oriente se llama Bonifacio III. Ese fue el primero. Entre católicos ahora se pelean. Uno que dice que es católico y el otro dice que es romano. Oye, pero es que ella no me deja hablar. ¿Tú has visto una cosa igual? No me deja explicar. Es que no me ella sigue hablando para que yo no me oiga. Entre católicos mismos están peleando ahora. Qué bárbaro. Por eso. Él me pregunta sobre Mira, la pregunto otra vez. ¿Cuál fue el primero que gobernó Occidente y Oriente a la misma vez? ¿Cuál fue? El primer obispo. Me vas a decir, ya te conozco. Oye, no digas, esa no es la respuesta, me vas a decir. Te pregunto, ¿cómo se llama el obispo que gobernó Occidente y Oriente? Toda la iglesia. ¿Quién? Se llamó Pedro. En Juan 21. No, Bonifacio VIII. No. En el año... Eso fue Bonifacio III, perdóname. Bonifacio. Ay, por favor, Ani. Roberto. La iglesia católica es falsa. Bueno, es una olla de mentira. Pero vos no sos católico. Nadie definió que Pedro es la roca. Mira, para que aprenda, mira. Mira. Arzobispo católico Roberto, Peter Richard Kenrick, 1860. Oye, de la iglesia católica. No estoy dando Biblia.
el primero que hace un estudio patrístico. Es que tú no dejas hablar. Roberto, tú no dejas hablar y ahora quieres que te deje hablar. A ver, entonces ¿me escuchás? Yo soy mujer. ¿Me escuchás? ¿Podés escucharme? O sea, porque eres mujer no me vas a dejar hablar. Ay, pero si vos dijiste que yo estaba enamorada de vos, y entonces... Pues sí lo estás, te mueres por mí, te mueres por mí. Y bueno, si me muero por vos, déjame hablar. ¿Me dejas hablar, Iván? Iván, ¿me dejas hablar? Bien, adelante. Iván, gracias. Mira, cuando en Mateo 16, 19 le dice a ti te entregaré la llave, creo que es una autoridad y vos lo sabés. Cuando en Lucas 22, 32 ha rogado exclusivamente por alguien y es ese Pedro es en español, sabes muy bien que es una autoridad. Cuando hay una autoridad de Cristo, ya sé que pastoreaba a los obispos en distintos lugares, ya sé, Iván Roberto, pero Cristo le da una autoridad a Pedro en Juan 21, 16. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿no la querés a la Iglesia Católica del rito romano? Yo no tengo la culpa. Arreglate con el rito romano. Pero que estuvo Pedro evangelizando en Roma y que era un ciudadano romano, y si vos lo sabés. O sea, ¿evangelizaba? Sí. ¿Qué evangelizaba? Pero no sigas entrando en temas. Vamos a resolver lo de Pedro primero. Para que no se complique, porque después no te puedo explicar. Mira, vamos a hablar de las llaves. Vamos a hablar de las llaves. Cuando Cristo dice, y esa autoridad no es de Pedro. Cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro, le dijo que las llaves eran el poder para atar y desatar. ¿Dónde está eso? Mateo 18, 18. El poder para atar y desatar. Y se las entregó a quién. Roberto. No, yo no estoy mezclando. Ese es el significado de las llaves. Ahora yo te dejé hablar. Ahora tú no me dejas hablar a mí. Ahora no me dejas hablar a mí. Ahora no me dejas hablar a mí. ¿Ves cómo tú eres? Yo te dejé hablar. Ahora tú no me dejas hablar a mí. Sí, pero vos lees la Biblia. Pero vos lees la Biblia. Juan 21. Pues leemos la Biblia. Leemos la Biblia. Las llaves a todos. Las llaves se las dio todo, está en Mateo. Pero cállate, pero déjame hablar. ¿Ves con tu problema? Tienes miedo. No, Mateo, que me oye, que yo te Mateo, y es el calvinismo, y es de Calvino, Mateo, y no me interesa. No me deja hablar. De Calvino, no me Tiene miedo, yo la dejé hablar cortésmente, pero ella no me deja hablar. Iván Roberto. Espera. Tienes miedo, Ani. Tienes miedo. Roberto. A diferentes etapas de la vida que la Biblia te dice que hay un solo bautismo que se le da y entonces te rebautizaron. Ani, no te voy a dar mi teléfono, Ani. No te voy a dar mi teléfono. No te voy a dar mi teléfono. De la Santa Madre Iglesia de Cristo. Yo te pido tu teléfono. Dale. No quiero salir contigo. No quiero salir contigo. Eso es pecado. Eso es pecado. 4, versículo 5. No me estés escribiendo. No me estés escribiendo en privado diciéndome que qué guapo soy. No, niña con niña no se pueden relacionar. Es pecado Biblia todo el tiempo, Roberto. Es pecado que se cueste niña con niña. Un solo Señor. Estamos hablando de Pedro la roca y ahora quieres hablar del bautismo. Mira, Pedro nunca fue la roca. Pero cuando viva. Es más, a Pedro no le cambiaron el nombre por Pedro. Mira, ¿quién dijo que Cristo le cambió el nombre a Pedro? Cristo no le cambió ningún nombre. Capítulo 1, versículo 42. ¿No le cambió el nombre? No le cambió el nombre. Es un sobrenombre. Por eso, sobrenombre. Sobrenombre, no nombre. 42. Nombre le cambió a Jacob, a Abraham, a Saraí, a eso se le cambió el nombre, pero a Pedro lo que le puso fue un sobrenombre. Marcos 3:16. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa. ¿Qué quiere decir? El sobrenombre, como a los primos le llamó Bonares. Ustedes son llamados hijos del trueno. Tú serás llamado hijo del trueno. Bonares, los primos de Jesús. Eso es un sobrenombre. Porque cuando se le cambia el nombre a alguien, nunca se le vuelve a llamar por el mismo nombre. Así son los católicos. La única forma de un católico debatir conmigo
es no dejándome hablar. Esa es la única forma en que un católico yo puede te debatir di conmigo. Biblia, yo No, te di no Biblia dejándome todo el tiempo. hablar. Bueno, dale, ¿Y qué te adelante. estoy dando yo? ¿Biblia? ¿Yo te estoy dando No me Biblia? diste Biblia. Juan Ah, no te di capítulo 1, Biblia. versículo ¿Qué te dije? 42. Mateo 18:18. ¿Qué No, es? Biblia. Juan Ese es capítulo el 1, poder versículo para 42, amar, léelo. para atar y Juan desatar. capítulo 1, Entonces te versículo dije, 42, Marcos léelo. 3:16. ¿Te estoy Juan dando Biblia? capítulo 1, versículo 42, léelo. Juan Léelo tú, capítulo 1, léelo. ya ¿Qué te lo dice? leí y ¿Qué vos dice? dijiste que no me querés escuchar. Y que yo hablo Es y que, hablo y ok, hablo. mira, si yo te dejo hablar, ¿tú me dejas hablar a mí? Y Es que no sí, me dejas, Ani, no me dejas. Hablan de la Biblia, no de la historia yo católica. estuve leyendo la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 42. Léelo. Iván, ya Te escucho. ya lo leí, Léelo. ya lo leí, te lo vuelvo a leer No, otra pero vez. vamos a empezar, mira, vamos a empezar otra vez. Tú hablas, yo te escucho y después tú me escuchas a mí, dale, léelo. Mira, yo te escucho a vos, pero vos me vas a decir cuándo dejaste de ser cristiano católico del rito romano y te pasaste al calvinismo protestante. Eso sí, ¿me podés decir eso? No sé si te rebautizaron. Eso me gustaría. Yo no estoy defendiendo. Mira. Por eso, ya te oí la pregunta, ya te oí. Ahora yo te pregunto, ¿qué es calvinismo? No me interesa la doctrina calvinista. Porque no sabes lo que es calvinismo y te quieres hablar del calvinismo. El calvinismo no existe. El calvinismo no existe, eso es una interpretación. Ah, no lo inventó Pero Calvino. si tú no conoces, tú Calvino no conoces. no interpretó la Biblia como Eso le gustó a él. es una Pero interpretación. no la interpretó como la interpretó Lutero. No la interpretó como la interpretó Claro que sí. Wow. Lo que pasa es que Lutero no es del mismo tiempo de Calvino. Lutero es primero, después Calvino. Y muy cerquita, ¿verdad? Muy cerquita, pues claro, ¿verdad? Claro. Son eruditos, son doctores en teología. Yo te dije que no eran eruditos. Yo te dije que no eran eruditos. No, es que yo no he dicho que tú dijiste que no eran eruditos. Estoy hablando de que los eruditos tienen posiciones distintas. Ahora, espérate. Estoy hablando yo y después te dejo. Los católicos sí que no tienen eruditos, porque basan su teología en Tomás de Aquino. ¿Tú sabes quién es Tomás de Aquino? No lo sabes tampoco y eres católica. No sabes quién es Tomás de Aquino. Esa es la columna de la Iglesia Católica del Medio. Por favor, dime quién es Dime Tomás de Aquino. Pero dime quién es Tomás de Aquino. ¿Quién es Tomás de Aquino? Dímelo. ¿Cómo no voy a saber quién es San Francisco? No hagas como Kiko. No? Qué fácil. Si tengo 5 manzanas y me como una. Pero qué fácil. Así hace Kiko. No me hagas eso. ¿Sabes lo que te hago? Te leo Juan capítulo 1, versículo 42. Estás hablando de Tomás de Aquino. ¿Quién es Tomás de Aquino? Te leo Juan capítulo 1, versículo 42. Y en lo que buscas quién es Tomás de Aquino. También me dijiste una barbaridad que nadie había refutado a Lutero. Varios teólogos católicos refutaron a Lutero. Y vos sabés muy bien, pero espera. Adelante. Sí, sabes muy bien. Dime uno. Dime su refutación. Por favor. Dime su refutación. 1, versículo 42. Ahora hablas de teólogo. Me vas a dejar leer. Porque no te voy a dejar leer porque tú lo que haces es brincando de tema. No brinques de tema. No brinques. No estamos hablando de Juan. Mira, te preguntó qué es el calvinismo. No sabe. Te pregunté quién es Tomás de Aquino. No sabe. Ahora quieres leer Juan capítulo 1. Así no se puede, Ani. ¿No me pediste que yo te leyera Juan? No, yo no te pedí. Tú me hiciste una pregunta y yo te pregunté, ¿qué es calvinismo? Y no sabes. No sabes qué es calvinismo. Y después dices, no me interesa el calvinismo. Y después me dijiste, tú dijiste una mentira. Que no estaba loco, punto. Si no estaba loco, ¿por qué? ¿Pero por qué estaba loco? Pero háblame. ¿Por qué estaba loco? Oye, ¿por qué Calvino estaba loco? Tú eres Simón, hijo de Juan. Y vuelve con lo mismo. Tú no puedes hablar así. Quiere decir piedra. ¿Cómo te llamarás? Yo te voy a hablar de sombra de ojos. Kefas. ¿Cómo te llamarás? Kefa. Otra vez. Juan por sobrenombre, 1, versículo 42. Por sobrenombre, paraxoclí, significa sobrenombre. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Pero ¿quién está diciendo que ese versículo es falso? Quiere decir piedra. No has dicho nada.
No has dicho nada, Ah, no Ani. dije nada. Bueno, la Biblia te dijo. Bueno, ahora Tú ¿quién hablas quiso del que lea tú hablas del calvinismo y no sabes lo que es del calvinismo. Yo te pregunto por Tomás de Aquino, no sabes quién es Tomás de Aquino. Tú hablas de Lutero y de Calvino y no sabes ni quiénes son los dos. Entonces empieza a leer. Vamos a leer Juan capítulo 1. Así no se puede hablar. Se habla de un tema. ¿Ah? Se habla de un tema. ¿Quieres hablar de Pedro la Roca? Mira, tu propia iglesia. La iglesia Tomás de católica en el Aquino? siglo... Aquí Iván Roberto me pide. Ay, En ahora bien, ya con italiano es Google. Tommaso de No Aquino. busques en Google. Roca No busques seca. en Mira, Google. Abadía de Fosanova, 7 de marzo de En 1274. Google. Fue un Vamos. Tú registro. con Te estoy Google y yo leyendo, sin si querés que Google. te lo Dale. lea. ¿Te No, querés que te espérate. lea? Mira, fue Léelo y después yo te hago católico, una pregunta. Dale. perteneciente dice, a la orden de predicadores. ¿Y qué tiene que ver Tomás de Aquino con lo que te acabo de leer, Juan 21:16? Esa es A tu ver, pregunta, te la ¿qué contesto. tiene que ver? Te la No, contesto. Te la A ver, contesto. era católico, Te listo, la no me interesa. contesto. Te la Ahora no, contesto la ahora. pregunta. No me Dijiste dejas que contestarla. ¿Para nadie qué refutó pregunta? a Lutero. Pero ¿para qué Dijiste, pregunta si no mira, me dejas contestar? ¿Para qué pregunta si no me dejas contestar? No me preguntes entonces. Nunca predican de la Biblia, solamente la historia del católica. Eso sí. yo leí Biblia, Juan capítulo ¿De 1, qué Biblia versículo estamos 42. hablando si yo le estoy hablando Yo de la leí. Biblia? Mateo 18:18 significa que las llaves se las dieron a todos los apóstoles, no a Pedro nada más. Te busco en la Biblia donde dice en Primera de Pedro 5:2 que Pedro le decía a los ancianos que Acá está. apacienten Vamos las a leer la ovejas. biografía de Joan Te leo Hechos capítulo me había 20-28, olvidado. que Pablo El dice, principal apacienten teólogo las fueron ovejas muchos a los teólogos que presbíteros. refutaron a Ve, Lutero por el cada vez que tema yo le de estoy las hablando de solas, por Biblia, ella empezar, empieza a hablar las 5 encima. solas. Así El no se puede hablar. principal teólogo Así que no se puede refutó hablar. y combatió las ideas de Martín No, Lutero Ani, fue no es Joan Eck. ¿Querés Joan Eck? La biografía de Joan Eck. A ver. Juan es Joan Eck un le pegó una tonto. refutada tremenda. Fue un refutada teólogo, tremenda, al revés. escritor. Oye, mira, ok. Fue un teólogo, Déjame hacerte escritor una católico, pregunta. más Déjame conocido hacerte una por sus pregunta. disputas con Martín Lutero, Déjame hacerte una pregunta. 1546, que Sí, comenzaron sí. en 1517. Juan mira, Continuaron hasta oye, su espérate, muerte pero en déjame 1500. hablar, no sigas Estoy leyendo, diciendo, después que déjame termine de leer, hablar. después que termine de leer. Roberto, tranquilo, hermano. No nos vamos a pelear ahora. Mira, continuaron hasta su muerte en 1543. Eck mantenía la postura de que si cualquiera podía determinar la verdad por sí mismo, entonces no había verdad, sino solo una opinión y con afirmación, y se convirtió en el centro de la contrarreforma. Eck dice, y Lutero fueron amigos hasta que Lutero publicó sus 95 tesis. ¿Sabías que este fue el que más refutó a Lutero? Dentro de varios, pero este es el famoso, y vos sabes muy bien, claro que sabes muy bien. Desde entonces fueron famosos adversarios, enemigos. Fue el primero en atacar las 95 tesis. En 1517 discutió con Lutero por escrito. En 1518 debatió con Lutero y dice, y Andreas Karlstadt, que difícil, en Leipzig, en 1519, donde, aunque no se proclamó ningún ganador, fue felicitado en privado por su victoria. Gracias. Adelante, Roberta. ¿Me puede? Ya que está. Oye, pero déjenme hablar. Mira, déjame hablarle, contestarle a ella. Bueno, dale. Ya que estás hablando de Juan X. Sí, dale. La historia católica. Dale. Pero debatió con Lutero. ¿Recordás? Mira, Iván, solamente esto te quiero hablar. ¿Recordás cuando dijiste que nadie se había animado a debatir con Lutero? Y yo casi me creí eso. Entonces yo empecé a investigar, porque yo de Lutero sé poco. Dije, ¿quién? Y lo encuentro a este. Y son varios teólogos católicos, y este fue el más famoso. Déjame corregirte. Yo te dije a ti que ningún papa, el Papa León X, se atrevió a refutar a Lutero.
León X, ni Adriano VI, que fue el papa que siguió a León X, ni Clemente VII, ni Pablo III, ninguno de esos 4 papas desde León X se atrevió a refutar a Lutero. ¿Y Juan Eck, mira, espérate, ya que tú estás hablando de Juan Eck, Dale. ¿dónde fue que debatieron? ¿Dónde debatieron? ¿Dónde debatieron? Dale, ¿Dónde debatieron? ¿Dónde debatieron? Ya te dije, en Leipzig. ¿Dónde debatieron? En Alemania. ¿Dónde? Leipzig. Ya te lo dije. ¿Qué Leipzig? ¿Qué Leipzig? ¿Qué Leipzig? ¿Sabés que Oye, ¿qué Leipzig? ¿Qué Leipzig? Ahora te busque. Me hace ¿Qué preguntas. Leipzig? No sabe lo que es Leipzig. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices que lo felicitaron. Claro, si son católicos, ¿no habían evangélicos? ¿No habían evangélicos ahí representando a Lutero? Lutero estaba solo. Escúchame, Iván Roberto. Escúchame nada. Tú dijiste que Pero felicitaron si vos no a Juan sos luterano. y yo te estoy diciendo que no habían católicos, no habían evangélicos. Iván, ¿A quién tú crees que van a felicitar? El tema tuyo es calvinismo y vos no sos luterano. Yo no entiendo por qué vos defendés la parte luterana. El calvinismo y los luteranos son la misma No, cosa, son no. a interpretar. Tú no sabes lo que es el calvinismo, carajo. Pero si te lo he preguntado 20 veces y no sabes. Las idioteces de Calvino, que estamos predestinados para morirnos. Barbaridades, listo. A mí no me interesa esas pavadas. Pero Lutero no tenía esa estupidez. Pero si tú no sabes pero si tú no sabes nada de calvinismo, ¿qué estás hablando? Iván Roberto, de idioteces de calvinismo. Mucho de calvinismo. Yo sé de calvinismo. Primero entonces que las iglesias pentecostales, que no tienen nada que ver con el calvinismo. Contéstame eso. ¿Cómo es? A ver, ya que vos, ya que el calvinismo es lo más grande para vos y es lo que más se acerca a Cristo, ¿para qué ingresaste a una iglesia pentecostal? Que es de Carlos Parán. No tiene nada que ver con Calvino eso. Contestame eso. Si Calvino bautizaba niños. Mira, los pentecostales son un movimiento de santidad, como los amigos de Dios. Tú no sabes qué son, pero cállate, para que yo hable. El pentecostalismo nació con Carlos Parán. Mira, los pentecostales. No, señora, no sea disparatera. Mira, los hermanos laicos. Los hermanos laicos. Los amigos de Dios, ¿qué eran? Los carismáticos. Oye, que hablan lengua. Mira, de la iglesia católica. Yo no puedo hablar así. No puedo hablar tontería. Mira, está refutada. Tú hablas de calvinismo y no sabes qué es calvinismo. Tú hablas de Tomás de Aquino y no sabes quién es Tomás de Aquino. 1901, ahora vienes a hablar, tú haces brincando. Estábamos hablando de Juan Eck. Estábamos hablando de Juan Eck, que refutó a Lutero. Ya no quieres hablar de Juan Eck. Ya no quieres hablar de Juan Eck. Ahora quieres hablar de qué. Ahora que quieres. La iglesia católica es del siglo IV, es la ramera de Apocalipsis, esa es la realidad. No son rameras, eso es un antro del demonio. ¿Cómo es? Roberto, me hizo reír este hombre. Está bautizado en la iglesia católica. Y no vale nada, ese bautismo no vale nada. Ay. Roberto. El bautismo católico no existe, eso es una trampa de Satanás. Está bautizado en la iglesia católica. A ver, ¿qué hacen ustedes? Y todo el tiempo es, a ver, y todo el tiempo es, a ver, pero no contesta pregunta. ¿Qué hacen ustedes desafiando la Biblia? Hay un solo bautismo. Perdóname, la iglesia católica no se deja llevar por la Biblia, tienen un magisterio. Y tienen una tradición. Ustedes no se pueden sostener con la Biblia porque sus doctrinas no las aguantan. La Biblia no dice que María nació sin pecado. María no habla de un purgatorio. La Biblia no habla de un papado. Nada de eso. Por eso necesitan tradición y magisterio. Ustedes no pueden sostenerse con la Biblia. Te puse nervioso. Robert, no, el catolicismo es una trampa de Satanás. Robert, el catolicismo es una trampa de Satanás. Te puse nervioso, Robert, ¿viste? Y no te diste cuenta. ¿Sí? A mí no me pones nervioso. Sí, te puse nervioso. Porque Ani, si tú vas a hablar de Calvino, habla de Calvino, pero no te pongas a hablar de los panties de María Magdalena. No, mira, tú estás hablándome de Calvino, habla de Calvino. Carlitos, vete con tu marido, ahí a beber. No. Calvino no me interesa.
Iván se Si pone no nerviosa. te interesa, pues no lo nerviosa. critique porque no lo conoces. Pero ¿cómo No puede conoces la ser Iván se que pone teología. vos defiendas nerviosa. tanto a Calvino y te rebautizaron a la iglesia pentecostal trinitaria? Y ahora, ¿cómo El haces? bautismo Freddy, católico es una trampa de Satanás. Freddy, Una callate, trampa de Freddy, que Satanás. estoy El dialogando con bautismo Roberto. católico es una trampa de Freddy Satanás. también Eso fue no es un bautizado en la bautismo. iglesia católica, ojo. Ani, Mira, tú no Eso estás no es dialogando, tú lo bautismo, que es haces es una trampa de gritando y pero si no discutiendo. me dejas Si tú hablar, dialogas, mira, no tú me quieres, dejas ¿de qué tú hablar, quieres tengo que hablar? Dime, levantar la ¿de voz. Calvino? La ¿Quieres iglesia hablar de católica Calvino? ¿De es quién un tú quieres No, hablar? Dale. quiero hablar cómo dejaste la iglesia católica de grande y fuiste bautizado en la iglesia católica y Efesios 4:5 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y luego te fuiste, por lo que me contaste, a la iglesia pentecostal trinitaria, por lo que me contaste, y de ahí casi te volvieron loco, me dijiste, y de ahí sí te fuiste para el calvinismo, pero el calvinismo salió de la iglesia católica y el pentecostalismo Exacto. salió de los metodistas y los metodistas salieron de los Exacto. anglicanos y los anglicanos Obvio. recién salieron de los católicos. ¿Cómo Obvio. puedo Y los entender, Pero católicos es que estos salieron no de Juan hablan de Satanás. Roberto, eso? historia. Estos no hablan de Ok, tradición. ahora puedo hablar Los yo. católicos Ahora salieron de puedo La hablar Satanás. yo. pregunta Hablan de quiero que me herejías. conteste. No, pero, Hablan o Los sea que yo no voy a católicos refutar salieron de lo que tú Satanás. dijiste. No, Eso es. no tenés que Los refutar. católicos Hablan salieron de de sus Satanás. propias Pregunté. herejías, Ay, Sam. ya este hombre. Yo por Los te Dios. respondo, católicos pero salieron déjame de Satanás. responder. Es que Freddy Déjame habla. Dile a responder. Freddy, le voy a apagar el micrófono a Freddy. Roberto, vos eras católico hasta grande, eso me dijiste. Católico del rito romano, obviamente. Leí la Biblia, estudié en seminario y me di cuenta Y que El era bautismo falsa la fe católica. espera que yo quiero Era saber algo. falsa. Era falsa. Pero Iván Roberto, tomaste la comunión, te confirmaron. Creo que te casaste por la iglesia católica, si no mal recuerdo, ¿no? Ajá. Pero dime, yo te contesto. Yo no soy Eso no como quiere decir tú. que sea Yo católico. contesto, dale, sigue preguntando. Sigue preguntando, dale. Robert, no te enojes conmigo, que somos amigos. No, Nos queremos no, pero mucho. no está bien, yo te contesto. Tú No, no contestas, yo contesto, dale. Sigue sí, preguntando, dale. No seas contestame, niña, mira. Iván. No seas niña. Contestame, si yo, a ver, yo soy religiosa, no soy religiosa, tengo que ir a confesarme con el cura. Hace como 3 años que no me Obvio. confieso. El cura es un maldito maricón para confesarse con él, por favor. No me enojes Yo con te esa respondo, tontería. en No es, eso. Pero dale, no es Freddy, el sigue. cura, es con cállate. Cristo Jesús. Espera, Es Cristo no, Jesús. es que Mira, tengo una no, duda con Carlito, que yo le voy a representa es contestar, pero Cristo déjame Jesús. hablar, dale. Roberto, si hombre. vos fueras luterano, pero calvinista no, pues yo calvinista no voy a ser, ¿eh? No me Mira, gusta yo soy Calvino. luterano, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo No te soy entiendo nada. protestante. Yo soy protestante. Pero Punto. la base es católica, sos católico. No, señor, la base no, católica romana no, católica universal sí. ¿Tú lo sabes? A ver, Roberto, para. Si ya paré hace rato, ¿por qué sigues diciendo para? Roberto, escucha, pero entonces si vos sos católico y sos calvinista, ¿cómo puede ser que fuiste con los pentecostales que no tienen un ápice que ver con el calvinismo? Y los brujos Te también lo son voy a católicos. explicar. Te lo voy a Los explicar. brujos son ¿Cuál es? católicos. Freddy, Permiso, callate, Freddy, a ver, sí son permiso, católicos, Freddy, sí, permiso. quédate tranquilo. Ani, Los brujos también son Es católicos. Freddy el que habla, Roberto. Freddy, déjame hacerle una pregunta a Ani. Dale. Ani, ¿cuál Los es la brujos son posición? católicos. Ani, ¿cuál es la posición católica del rito tuyo? ¿Cómo se llama? De Occidente, católica, ¿cómo es? Tradición latina. ¿Cuál es la posición de la iglesia tradición latina sobre la predestinación? Mira, vos sabés muy bien cuál es la posición. Y como vos sos calvinista, me vas a explicar vos a mí. Vos me vas a explicar a mí. Oye, Y ahí está, me vas a explicar a pero mí. déjame hablar, porque ya empecé y tú no sabes contestar. Cuando Calvino trae su teología, los luteranos no tienen ese espacio relleno porque es un área recién explicada. Están los 5 puntos del calvinismo. ¿Y cuáles son los 5 puntos del Tulín? Dale. Dale, perseverancia de los santos, depravación total, elección incondicional, hablame de la expiación depravación lícita. total. Espérate. No, es que ese no es el punto. Yo no te vengo a explicar a ti nada. Yo te vengo a decir Entonces no sabes que nada. yo te vengo a decir, yo te vengo a decir que si un bautista no tiene en su confesión de fe los puntos calvinistas,
no puede tener, no es que sea enemigo del calvinismo, es que no tiene lleno ese espacio, porque esos son posiciones teológicas. La Iglesia Católica no tiene esas posiciones teológicas. Ahora mismo en la Iglesia Católica hay un hueco. ¿Cuál es el hueco? Los días que Dios hizo el mundo, ¿fueron días de a día, de 24 horas o fueron días de miles de años? Eso no lo tiene claro la propia Iglesia Católica. Eso no lo tiene claro. Sí, si Dios creó una pareja, Adán y Eva. Roberto, ¿vos lo tenés claro? ¿La Iglesia lo tiene claro? Sí, no pero lo Roberto, tiene claro. ¿Vos lo tenés claro? Yo lo La tengo Iglesia Católica clarísimo. no Bueno, tiene entonces hueco. dale. Yo El lo único tengo hueco claro. que No, tú mira, tienes es yo en no el lo culo, tengo güey. claro, yo lo tengo clarísimo. Bueno, viste que lo que yo te pregunté fue lo No siguiente. y viste fue nada, sencillo. pero no vayas a tu punto. Estamos hablando del punto mío. Roberto, Te eras estoy diciendo que la católico. Iglesia Católica no tiene teología en Enséñame muchos Pero teología. dile puntos. al Papa que no tiene teología, yo no soy el Papa. Dile al obispo que no tiene teología, yo no soy obispo. Dile al magisterio, yo no soy magisterio. Yo lo Mira, único que te dije es que vos sos Ana, católico y que Ana, luego te tú, fuiste con los no, pentecostales y los tú, pentecostales no es Aclara. la misma doctrina de Ana, Calvino. Mira, te voy a Ana, decir porque ustedes no ya me tienen teología. enojaste, Ana. ¿Quieres que te diga No, por qué no Roberto, tienen yo no me mira, teología? quiero Claro, más no, los sí. No católicos y tienen vos me querés a mí. teología, los protestantes no tienen teología Ana, porque no ya no tienen voy a salir mariología. contigo, no te El hagas que no tiene ilusiones. mariología no Y tiene si no salís teología, conmigo, porque la teología va a ser llega por peor. medio de la mariología. No Mira Si voy tú a no salir estudias contigo, mariología, ni nunca jamás no voy a salir vas a entender contigo, lo ni que te es voy la a mandar mi teología. teléfono ni nada, Y al para teléfono que tuyo te lo aprendas, tiro. Te lo tiro. Mira, Lárgate, para que Roberto, lárgate, nadie aprendas te te voy a a quiere, enviar niña respetar a todos los los regalos hombres. que me prostituta, nadie te mandaste. quiere, vete, Ese es, castígala. Castígala. No, Se Roberto, no pasa te dejes, escribiéndome, castígala. mira, se pasa escribiéndome en privado que yo soy vete, guapo, vete, todas esas vete, cosas, vete. mentira, Roberto, no. me mandaste Ahora yo la, un montón de regalos, ¿te acordás? Y hay uno que es muy caro. Besitos y de todo mira, te manda nos Besito. vemos. él. Pero Ya, Te Carlos, manda Carlos. besos y de todo, Cuando estén dispuestos a te da los dialogar, sellos. ¡Ay, dialogamos. se va Carlos, tu Roberto! marido, Carlos. Es coqueto, es Ay, coqueto, se es fue. coqueto. Roberto era católico, luego pentecostal, luego calvinista. Y yo del No, calvinismo está no me bien interesa. pendejo, está bien pendejo. Ahora Y seguimos luego, con ¿qué Freddy, dice otro él? católico. Espera, Carlos, ¿Qué dice? Dale, dale, Carlos. dale, Freddy, dale. fuiste bautizado en la iglesia católica, no sabías nada porque era un bebé. ¿A No, es que qué la Iglesia edad? Católica no bautiza. Sí. Eso es una trampa de Satanás. No existe el bautismo en la católica. Eso no es bíblico. Bueno, No a ver, existe. Los tranquilo, brujos no te también son católicos descompongas, porque son Freddy. bautizados en la Iglesia No te Católica. Los descompongas que los brujos pentecostes no son te van a salvar. bautizados en la Iglesia Freddy. Católica. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero Tranquilo. los brujos son bautizados Sí, en la son Iglesia brujos, son Católica. bautizados. Y vos también estás Pero, bautizado. Y ¿son el sapo católicos, sí o no? también se bautizó. Mira, Pero Freddy, son católicos, ¿sí o no, los brujos? pero sí, son todos, Dime. sí, tranquilo. Escucha, Freddy, Pero escucha. no, contéstame la pregunta. ¿Son católicos los brujos, sí o no? Y sí, vos sos Y los uno de ellos. hechizos. ¿Ah? Dime si son o no. Pero sí, Freddy, Dime vos si sos son o uno no. de ellos. Ya te lo contesté. Pero bueno, pero No estaba dime dudando. si son, Ya está, los brujos y los tranquilo. satanistas son católicos, ¿sí Pero o no? déjame hacerte la pregunta, Freddy. Pero no me has respuesto a la mía. Ya Pero no me has te respondido a la mía. dije que vos sos uno de ellos. Ya te respondí. No Como me la le respondí respondiste. todo y le Dime, pregunté a Iván. Freddy, los brujos y los tranquilo. satanistas son católicos, ¿sí o no? Freddy, tranquilo. Fuiste Pero bautizado los en la brujos son iglesia católicos, ¿sí o no? católica. No sé si te llevó tu mamá, tu papá o ambos. ¿A qué edad fuiste al pentecostalismo trinitario que te rebautizaron? Porque eso me contaste. ¿A qué edad? ¿Ya tenías 30 años? ¿Había pasado los 40? ¿Tenías 25? ¿A qué edad? ¿Lo recuerdas? Yo recuerdo que soy a los 7 años cuando empecé a leer la Biblia. Eso es lo único que recuerdo yo. Yo no soy evangélico de 40 años, yo soy evangélico desde que empecé a leer la Biblia. Si eso es lo que te interesa. ¿A qué Es edad pura fuiste? doctrina Monroy, es doctrina Monroy Sí, pero americana. él mismo me Por eso contó se llama que se Freddy, por eso se acercó llama Freddy. a una iglesia donde lo rebautizó un pastor. No me rebautizó porque yo nunca me ¿Pero había a qué edad? bautizado. Freddy, ¿a qué edad? ¿Tenías Pero 30? es que yo ¿Tenías no más fui de 30? Todos los rebautizado. Es que esa protestantes iglesia son no me unos había pinches bautizado antes. cobardes, son A Es que ver, antes nadie me vendepatrias, había son bueno, bautizado. sí, vendepatrias, ¿Cómo que me voy a- acepto que era un bautismo son pentecostal vendepatrias. evangélico. ¿A qué edad? ¿30 Pero es tenías? que yo no soy... ¿Ah? ¿Pero qué edad Todos los tenías? ¿Tenías protestantes son 30, 40? ¿Qué vendepatrias. edad tenías?
Yo no soy rebautizado porque yo nunca me he bautizado en ninguna parte. Bueno, Yo no me he bautizado. ¿Cómo sí, decís tú que cuando me revisaron? No, yo no soy rebautizado. sí, Yo fui dijiste que te bautizado bautizó por un primera pastor, vez. sí, dijiste que te ¿Ah? bautizó un pastor. ¿A qué edad tenías? No me dijiste la edad tuya que tenías cuando te bautizó el pastor. En el Como nombre del 30 Padre, años, sería. ¿tenías 30? Como 30 más o menos. Ah, tenías 30, Pero yo, entonces sí tenías. pero yo, pero yo tenía suficiente conocimiento porque No, había yo no pasado por te, todas las es que iglesias no te buscando la verdad. niego. A Y ver, ninguna no iglesia discuto, no pongo, reunía los requisitos que dice la Biblia. pero Ninguna de no las demás iglesias que pongo, conocí a ver, en anteriormente. duda tu conocimiento y tu lectura a la Biblia. Lo tenías desde chico, sí, pero la pregunta mía era, ¿qué edad era cuando vos fuiste a la parte pentecostal trinitaria? Me dijiste 30 años. Bueno, gracias, Freddy, es eso, nada más. Y a Bueno, Constantina le puedo preguntar, no, pero tú me no quiero preguntaste que pagar. cuando yo fui rebautizado y yo no fui rebautizado porque ninguna iglesia me ha bautizado a mí. La católica, eso ahí no bautizan, es una trampa de Satanás. Bien, Bíblicamente, pero el bautismo del escucha, Freddy, catolicismo no existe. sí, tranquilo, tranquilo, todo bien, tranquilo. Pero te había llevado tu mamá y tu papá a la iglesia católica cuando eras bebé. Sí, ya sé que ¿Qué no lo voy a aceptás hacer? a eso, perfecto, sí, ya Ajá, y si a ti entiendo, te hubiera pero llevado te tu había papá llevado porque vos me a los dijiste. testigos de Jehová, tú eras testigo de Jehová. Tú eras testigo de Jehová, si tu papá te hubiera No, llevado bueno, a Salón de no me Control, salgas con otra tontería, pero es no que es la misma tontería que me estás no, preguntando. no. No es la misma tontería. No, pero es que no me La misma llevaron. Mi tontería que me papá estás y mi mamá preguntando. me llevó a la iglesia católica cuando tenía un mes. Al mes me bautizaron. Al mes me bautizaron. Y esa es la pregunta que yo te hago. Cuando eras niño, ¿era tu mamá y tu papá que te llevaron a la iglesia católica? ¿O te llevó tu mamá sola? ¿O te llevó tu ¿Qué papá voy a sola? saber yo de eso? ¿Qué voy a saber yo de eso? Tú preguntas ¿Cómo unas no te preguntas contó? como ¿Tu mamá no te contó nada? ¿y para qué me va a contestar si yo leía la Biblia? Bueno. Si mamá me dice algo, Bendiciones, digo, mira, hasta mamá, otro momento. Estoy con todos católicos, en el fondo son todos católicos bautizados. Claro que después se rebautizan porque no quieren la parte católica, ese es otro tema. el Así de simple, catolicismo no ese es existe el otro tema. bautismo. Métete eso en el cerebro. El catolicismo no existe el bautismo. Es una trampa Bueno, de Satanás. Lo que dile a los hace obispos, dile a los Satanás. presbíteros que no existe el bautismo, dile a la Biblia, dile, no me lo La digas a Biblia mí, dice que porque ese yo no te bautismo no sirve. bauticé. Yo no fui la que te bautizó, yo no soy obispo, yo no soy presbítero, ¿te das cuenta? O sea, yo no te bauticé nunca, no te pude haber bautizado, aparte vos sos mucho mayor que yo. Así que tranquilo, Freddy, simplemente te quise, mejor dicho, no te quise, te pregunté a la edad que te habían rebautizado, pero como vos no considerás un Yo rebautismo, no fui no considerás un rebautizado. Yo bautismo no fui entero el rebautizado pentecostalismo, bueno. porque la iglesia católica no bautiza. Eso es una trampa de Satanás. Bueno, La pero católica no bautiza. ya no estás No más, pero existe lo el único, bautismo. No mira, existe el bautismo cuando te católico. Si ¿hasta sellaron con cuándo? ese bautismo vas a seguir sellado toda la vida, aunque vos no quieras. Bendiciones.